Escucha esto con la calma de quien ya ha pasado demasiadas pruebas, porque lo que te hicieron no fue un simple comentario incómodo, fue un desafío directo, lanzado a tu cara, delante de otras personas, buscando medir tu fuerza y tu reacción. Sé que ese momento se quedó grabado, como cuando alguien suelta una frase que parece ligera, pero pesa durante días, y aunque mantuviste la compostura, por dentro ardía algo que no se apaga tan fácil. Has repetido esa escena mientras conduces, mientras friegas los platos, incluso antes de dormir, imaginando lo que habrías querido responder, sintiendo que no era solo una discusión, era una falta de respeto. Quédate conmigo porque lo que se está moviendo ahora no tiene nada que ver con revancha impulsiva, y lo que viene va a colocar cada pieza en su sitio, de una forma que ni esa persona imagina. Si ahora mismo sientes que alguien intentó dejarte en pequeño, y sabes que el respeto vuelve a tu lado, escribe en comentarios: hoy me respetas en mi cara, dale me gusta al vídeo y quédate, porque lo que se destapa ahora sube la apuesta al máximo. No fue casual que eligieras callar en ese instante, aunque por fuera parezca debilidad, dentro hubo una decisión firme de no rebajarte al nivel de quien buscaba espectáculo, y eso dice mucho de la evolución que llevas encima. Has aprendido con los años que reaccionar en caliente suele traer más problemas que soluciones, pero también sabes que el silencio tiene un límite, y ese límite se ha ido acercando poco a poco. Tal vez esa persona te conoce desde hace tiempo, tal vez comparte trabajo, familia o un círculo cercano, y por eso el golpe dolió más, porque esperabas un mínimo de lealtad o al menos de respeto básico. Lo que todavía no sabes es que tu silencio ha sido interpretado de una manera muy distinta a como lo sientes, y ahí empieza el verdadero giro de esta historia. Miro la carta de la Torre del Orgullo caído, y cuando esta carta se presenta ante mí, trae consigo esa escena exacta en la que alguien intenta imponerse desde la soberbia, creyendo que tiene el control absoluto de la situación. Esta carta no habla de tu caída, habla de la caída de quien se confió demasiado, de quien pensó que podía desafiarte sin consecuencias, apoyándose en una imagen de seguridad que en realidad está llena de grietas. Lo que ocurrió fue el inicio de un proceso, no el final, porque cuando esta carta aparece en una lectura así, anuncia que la estructura falsa de esa persona empieza a temblar desde dentro. Aún no has visto nada de ese temblor, y eso es lo que hace que lo que viene tenga un peso mucho mayor del que realmente imaginas en este momento. Sé que has sentido rabia, pero también una especie de decepción profunda, como cuando alguien en quien confiabas demuestra una cara que no conocías y te obliga a replantearte todo el vínculo desde cero. Has tenido días en los que has decidido no darle más importancia, diciendo que no merece tu energía, pero en otros momentos algo dentro reclama justicia, no desde el rencor, sino desde la dignidad. Esa mezcla de querer pasar página y al mismo tiempo no permitir que te pisen, es completamente humana, sobre todo cuando ya no estás en la etapa de la vida en la que tragabas por mantener la paz. Y presta atención a esto, porque la manera en que decidiste actuar después de ese reto silencioso es lo que está activando un efecto que aún no se ha hecho visible. Hay alguien alrededor que observó esa escena con más atención de la que crees, alguien que no intervino en el momento, pero que tomó nota de cada gesto, de cada palabra, y que ahora empieza a cuestionar la autoridad moral de quien te desafió. No se trata de un salvador ni de un aliado declarado, sino de una presencia discreta que valora la coherencia, y que está comparando comportamientos sin que nadie lo sepa. En el entorno laboral puede ser una figura con capacidad de decisión, en el entorno familiar puede ser quien siempre escucha más de lo que habla, y en ambos casos, esa mirada silenciosa pesa más que cualquier discusión pública. Todavía no se ha pronunciado nada en voz alta, pero lo que está gestándose en segundo plano es mucho más determinante que cualquier respuesta inmediata que puedas esperar. Si sabes que este es tu momento para callar bocas con hechos, y quieres mantener esa energía firme, comenta: mi respeto no se negocia jamás. Suscríbete ahora mismo y permanece aquí porque lo siguiente eleva tu posición todavía más. Ahora mismo siento la fuerza de la carta del juicio de las máscaras, y cuando esta carta se manifiesta en un momento así, trae revelaciones que no pueden evitarse, porque obliga a que cada persona muestre su verdadera intención ante los demás. Esta carta me habla de conversaciones que empiezan a surgir en ausencia, de comentarios que se revisan, de actitudes que se analizan con lupa cuando la escena ya pasó. Quien intentó dejarte en evidencia empieza a notar pequeñas señales de distanciamiento, miradas distintas,
un ambiente que ya no responde igual a sus bromas o a su tono desafiante. Y aquí hay algo más profundo todavía, porque no solo se trata de que esa persona quede en evidencia, sino de que tu posición se fortalezca sin que tengas que levantar la voz. Has cambiado mucho en los últimos años, y eso también influye en cómo gestionas los conflictos, porque ya no necesitas demostrar constantemente lo que vales, sabes lo que aportas y lo que representas en cada espacio donde entras. Cuando alguien te reta ahora, no lo hace contra una versión insegura del pasado, lo hace contra alguien que ha vivido, que ha superado pérdidas, fracasos o decepciones, y aún así se mantiene en pie. Ese reto fue una provocación, sí, pero también fue una prueba que activó tu capacidad estratégica, esa que utilizas cuando decides esperar el momento exacto para actuar, y te aseguro que el momento se está acercando, aunque todavía no se ha mostrado del todo. Hay un detalle que aún no he revelado, y que cambia la perspectiva de todo lo que ocurrió, porque la intención real de ese desafío no era solo ponerte a prueba, era desviar la atención de un error propio que empieza a salir a la superficie. La carta del espejo invertido aparece con una claridad que no deja dudas, y cuando esta carta se deja ver, señala que quien acusa o provoca suele estar proyectando algo que teme que descubran. Esa persona sabe que hay aspectos de su comportamiento que podrían ser cuestionados, y por eso intentó colocarte en el foco, esperando que la conversación girara hacia ti. Sin embargo, el movimiento no salió como esperaba, y ahora la energía empieza a girar hacia el lugar correcto, generando cambios que antes no se habían considerado posibles. Lo más interesante es que no necesitas hacer nada espectacular para callar bocas, porque la propia dinámica de los acontecimientos está empezando a jugar a tu favor, y eso es algo que se consolida en los próximos movimientos que se están gestando. Hay conversaciones pendientes, hay decisiones que se tomarán, hay evaluaciones que se harán con una mirada más crítica hacia quien se creyó intocable, mientras tu papel ahora es mantener la coherencia, no entrar en provocaciones tardías, y observar cómo el tablero cambia sin que tengas que empujar cada pieza. Lo que parecía un ataque frontal está convirtiéndose en el inicio de una rectificación pública, que aún no se ha producido, y cuando ocurra, el silencio que mantuviste será entendido como fortaleza, no como debilidad, y eso es solo la antesala de lo que viene. Si sientes que más personas deberían aprender a sostenerse sin caer en provocaciones, comenta, mi silencio pesa más que tu ruido, comparte este mensaje y sigue aquí, porque lo que está por destaparse sorprende incluso a quien duda. Aries, no apartes la mirada ahora, porque lo que empezó como un simple desafío está tomando una forma más compleja, y necesitas comprender cada movimiento, para no precipitarte justo cuando el terreno comienza a inclinarse a tu favor. Has notado un cambio sutil en el ambiente, como cuando entras en una habitación, y percibes que algo se ha hablado antes de que llegaras, aunque nadie lo mencione directamente. Esa sensación no es imaginación, es la consecuencia natural de una tensión que se ha quedado flotando, después de aquel momento incómodo, que todavía resuena en tu memoria. Lo que voy a contarte a continuación conecta con esa percepción tuya, y aclara por qué ahora todo parece más silencioso pero más cargado al mismo tiempo. En los últimos días, has sentido una mezcla de firmeza y cansancio, porque sostener la dignidad en silencio también desgasta, sobre todo cuando por dentro sabes que podrías desmontar la situación, con solo decir unas cuantas verdades bien colocadas. Tal vez en el trabajo te has limitado a cumplir con lo tuyo, evitando entrar en provocaciones, mientras notas cómo ciertas miradas cambian de dirección cuando esa persona habla. Si se trata de un entorno familiar, puede que hayas reducido el contacto, eligiendo no exponerte a comentarios irónicos que antes tolerabas por mantener la armonía y evitar conflictos. Esa retirada estratégica no es huida, es una forma de marcar límites sin hacer ruido, y esa decisión está empezando a tener un efecto más visible del que imaginas. Quiero que prestes atención a la carta del guardián del umbral interno, porque cuando esta carta se muestra en una situación como la tuya, señala que estás en un punto de transición, donde ya no aceptas lo que antes dabas por normal. Esta carta habla de madurez, de saber cuándo hablar y cuándo reservar palabras, de elegir con cuidado las batallas que realmente merecen tu energía, y también indica que tu entorno percibe ese cambio, incluso quienes no lo reconocen abiertamente, y empiezan a adaptarse a una versión tuya menos permisiva. Y aquí empieza la primera revelación parcial, porque no todos están cómodos con ese nuevo equilibrio que estás estableciendo, y eso se nota en sus actitudes y reacciones.
Hay una persona concreta que se siente inquieta con tu serenidad actual, porque esperaba una reacción impulsiva que confirmara su narrativa sobre ti, y al no obtenerla, se ha quedado sin argumento sólido. Esa incomodidad se traduce en pequeños gestos, comentarios más suaves de lo habitual, o intentos de aparentar normalidad, cuando en realidad hay una tensión que no se puede ocultar del todo. Puede que hayas notado un cambio en el tono, una corrección inesperada en público, o incluso una búsqueda de complicidad que antes no existía, pero no es casual que ese giro empiece ahora, porque la energía de control que esa persona intentó imponer se está debilitando desde dentro. La carta de la balanza velada se despliega con una claridad sorprendente, y cuando esta carta aparece, trae consigo la idea de que las cosas se están evaluando en segundo plano, sin necesidad de grandes discursos. Esta carta me habla de alguien que observa en silencio, que compara actitudes, que empieza a separar hechos de versiones, y que pronto tendrá que tomar una postura. No se trata de una decisión impulsiva, sino de una conclusión que se forma lentamente, como cuando uno escucha varias veces la misma historia y detecta incoherencias. Lo que se está gestando no es un enfrentamiento directo, es un ajuste de percepción que cambia el equilibrio, sin que nadie lo anuncie formalmente o lo reconozca abiertamente. Hay momentos en los que alguien te suelta una frase delante de otros, y por dentro decides no entrar al trapo. Quiero saber si también has vivido algo así recientemente. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Has tenido intuiciones claras sobre todo esto, aunque a veces te hayas dicho que quizá estabas exagerando, porque no siempre es fácil confiar en lo que uno percibe cuando no hay pruebas visibles? Sin embargo, esa sensación persistente de que algo no encajaba desde el principio, era tu instinto avisando de que detrás del reto había más que orgullo herido. No estás interpretando señales donde no las hay, estás leyendo el ambiente con la experiencia de quien ya ha vivido suficientes conflictos, como para distinguir un simple malentendido de una estrategia. Y ahora que empiezas a ver pequeñas grietas en la postura de quien te desafió, comprendes que tu silencio no fue vacío, sino que fue un acto calculado y estratégico. Aquí es donde entra otro elemento que todavía no habías considerado, y que puede resultar incómodo reconocer, porque también tiene que ver contigo y con la imagen que proyectas. La carta del fuego contenido se hace presente con una intensidad especial, y esta carta señala que tu carácter fuerte, cuando está en calma, impone más respeto que cualquier estallido. Hay quienes se sienten desafiados simplemente por tu seguridad, por tu capacidad de sostener una postura sin necesidad de gritar, y eso puede despertar rivalidades ocultas y tensiones internas. No todos toleran bien a alguien que no se doblega con facilidad, y ese fue uno de los motores invisibles de aquel enfrentamiento que todavía está dando vueltas. Quiero que tengas en cuenta algo muy concreto, porque en breve se dará una conversación que no será pública, no será escandalosa, pero será decisiva para reordenar la narrativa de lo ocurrido. Puede surgir en un despacho cerrado, en un pasillo donde se cruzan comentarios aparentemente inocentes, o en una sobremesa donde alguien menciona el tema con un tono distinto al inicial. Esa conversación no te tendrá como protagonista directo, pero tu nombre aparecerá, y la forma en que se hable de ti marcará un antes y un después. Y lo más importante es que esa intervención inclinará la balanza de una manera que empieza a cerrar la puerta a nuevas provocaciones, evitando así conflictos innecesarios en el futuro. No te estoy hablando de un final inmediato, ni de una disculpa pública teatral, porque lo que se está construyendo es más sólido que un simple gesto de arrepentimiento forzado. Se trata de una rectificación progresiva, de una pérdida de credibilidad en quien quiso dejarte en evidencia, de una redistribución de confianza que te beneficia sin necesidad de exponerte más. Vas a notar cómo ciertas personas se acercan con un tono diferente, cómo se te consulta más, cómo tu opinión vuelve a tener peso donde antes parecía cuestionada. Y aún así, hay un matiz que todavía no he desvelado, un punto delicado que puede poner a prueba tu paciencia, antes de que todo termine de asentarse. Porque antes de que esa persona quede definitivamente en una posición más débil, intentará un último movimiento, algo sutil, quizá una broma disfrazada de cordialidad o un comentario ambiguo que busque comprobar si sigues firme. Ese gesto no será tan frontal como el primero, será más calculado, más medido, pero igualmente revelador de su inseguridad creciente y de la falta de argumentos sólidos. La diferencia es que esta vez el contexto no será el mismo, y la respuesta que recibirá, aunque no sea agresiva, dejará claro que el terreno ya no es tan fácil de pisar.
Y lo que ocurra en ese instante marcará el punto exacto, en el que la dinámica se invierte por completo, preparando el escenario para un giro que cambia definitivamente la posición de cada uno. A veces eliges callar en público y responder con hechos después, y esa decisión cambia totalmente la dinámica con ciertas personas. Dime si alguna vez optas por esa estrategia. ¿Te reconoces en eso? Aries, ahora viene el punto exacto donde todo lo anterior cobra un sentido más profundo, porque el reto que te lanzaron no fue solo una provocación aislada, fue una jugada que escondía miedo, comparación y una amenaza silenciosa hacia tu posición. Lo que parecía un simple intento de dejarte en evidencia era en realidad una reacción defensiva, ante algo que representas, una estabilidad, una experiencia o un reconocimiento que esa persona siente que no puede igualar. Has estado pensando que quizá exagerabas la importancia de aquel momento, pero la verdad es que fue un movimiento calculado, aunque mal ejecutado, y aquí es donde el suelo empieza a moverse bajo los pies, de quien creyó tener el control absoluto. La carta del trono inestable se muestra con una fuerza que no puedo ignorar, y cuando esta carta aparece en una situación así, señala a alguien que ocupa un lugar que teme perder, aunque por fuera proyecte seguridad. Esta carta habla de inseguridades profundas, de comparaciones constantes, de esa necesidad de sobresalir aunque sea a costa de otro, porque en el fondo existe la sensación de que el mérito propio no basta. Esa persona detectó en ti algo que despierta respeto natural, sin necesidad de imponerte, y eso activó un mecanismo de defensa que tomó forma de desafío público. Lo que no midió fue que tu silencio no era sumisión, era una pausa estratégica que ahora empieza a revelarse, como una ventaja fundamental en esta situación compleja. Aquí llega la revelación principal que necesitabas escuchar, y sé que no es cómoda, porque también implica reconocer tu propio poder, algo que a veces minimizas para no incomodar a los demás. La carta de la corona del reconocimiento silencioso aparece con una claridad rotunda, y cuando esta carta se deja ver, indica que tu valor ya estaba siendo observado antes de aquel enfrentamiento. No fue ese reto lo que te dio relevancia, fue lo que ya habías construido con constancia, con hechos repetidos durante años, con coherencia en situaciones donde otros fallaron. Esa persona lo sabía, aunque no lo admitiera, y por eso eligió el ataque como forma de intentar recuperar terreno y mantener una posición que estaba perdiendo rápidamente. Sin embargo, hay un elemento que pone en riesgo la promesa de que todo se incline a tu favor, y ese elemento no viene de fuera, viene de tu propia reacción interna en los próximos días. Existe la tentación de ajustar cuentas con una frase bien colocada, de aprovechar el momento en que la balanza se incline, para dejar claro que no se juega contigo. Esa necesidad es comprensible, sobre todo cuando uno ha aguantado más de lo que parecía justo, pero aquí la diferencia entre victoria real y satisfacción momentánea será muy fina. Si actúas desde la rabia, aunque sea contenida, podrías reactivar un conflicto que ya estaba perdiendo fuerza por sí solo, complicando aún más las cosas sin necesidad. La carta del eco del orgullo herido se desliza entre las anteriores, con una advertencia clara, y cuando esta carta se hace presente, muestra cómo una reacción tardía puede devolver protagonismo a quien ya estaba quedando en segundo plano. No se trata de quedarte callado eternamente, se trata de elegir el momento y la forma, porque ahora mismo el escenario empieza a mostrarte en una posición más sólida. Esa persona está sintiendo el peso de sus propias acciones, percibiendo que algo se le escapa, y podría buscar provocar una última chispa que te saque de tu centro. La verdadera fuerza en este punto no es responder más alto, es mantener la firmeza sin caer en la provocación, demostrando control y seguridad en cada paso que das. Me encanta saber desde qué rincón del mundo escuchas esto mientras haces tu rutina. Cuéntame desde qué ciudad o país estás ahora mismo acompañando este momento, desde dónde te conectas hoy. Hay motivaciones ocultas que todavía no había mencionado, y que completan el cuadro de lo que está ocurriendo a tu alrededor, porque no todo se reduce a una rivalidad directa contigo. En el entorno donde ocurrió el reto, hay cambios en marcha, ajustes de roles, decisiones que se están evaluando, y esa persona siente que cualquier movimiento puede afectar su estabilidad. Tu presencia, tu trayectoria o incluso tu manera de manejar las situaciones se convierten en un contraste incómodo, frente a esa inseguridad creciente, porque no eres el problema real, eres el espejo que refleja lo que esa persona teme, no estar sosteniendo con la misma solidez. Ahora quiero que observes algo muy concreto que puede suceder en breve,
porque será el punto decisivo antes de que el resultado se consolide definitivamente a tu favor. Puede tratarse de una reunión donde se revisen responsabilidades, de una conversación donde se asignen tareas importantes, o de una situación donde alguien tenga que elegir en quién confiar para algo delicado. En ese momento, sin necesidad de discursos grandilocuentes, se evidenciará quién aporta estabilidad y quién genera ruido innecesario, y si mantienes la serenidad que has mostrado hasta ahora, esa elección hablará por ti con una claridad que ninguna discusión podría igualar. Aún así, no quiero pintarte un camino sin tensión, porque antes de que todo se estabilice, habrá un instante en que sentirás duda, como si el desenlace pudiera inclinarse hacia un terreno incierto. Puede que escuches un comentario ambiguo, que veas un gesto que te haga pensar que la narrativa podría girar en tu contra, de nuevo, y ese momento pondrá a prueba tu confianza. No será una amenaza real, será un último intento del entorno de reequilibrarse antes de aceptar el cambio, que ya está en marcha y que es irreversible ahora. Y lo que hagas en ese breve intervalo, la forma en que sostengas tu postura sin entrar en juego, determinará que la balanza se cierre definitivamente a tu favor. Aries, lo que está a punto de encajar no llega con ruido ni con aplausos exagerados, llega con una claridad tan contundente que incluso quien intentó retarte, va a comprender que cruzó una línea que no debía tocar. Has sostenido la calma cuando habría sido más fácil estallar, has medido tus palabras cuando otros esperaban espectáculo, y ahora el escenario empieza a devolverte esa coherencia multiplicada. No es una fantasía de revancha, es una consecuencia natural de tu firmeza, porque cuando alguien mantiene su posición sin rebajarse, el entorno termina reajustándose alrededor de esa actitud. Y lo más potente de todo es que este cierre no depende de que pidas nada, depende de lo que ya eres y de cómo has sabido sostenerlo. Hay personas que no soportan el conflicto y otras que lo enfrentan de frente. Me intriga saber cómo eres en lo cotidiano. ¿Prefieres hablarlo al instante o esperar con calma? La carta de la victoria serena se despliega con una fuerza luminosa, y cuando esta carta se presenta en un momento así, anuncia un reconocimiento que no necesita proclamarse en voz alta para ser evidente. Esta carta habla de respeto recuperado, de miradas que cambian, de personas que empiezan a confiar más en tu criterio, porque han visto cómo gestionas la presión sin perder compostura. No se trata de que alguien se arrodille ni de que haya disculpas teatrales, se trata de que el peso de tu presencia se vuelve incuestionable, y eso, para alguien que intentó ponerte en evidencia, es una respuesta mucho más contundente que cualquier frase afilada. En los próximos encuentros, notarás un cambio tangible, una forma distinta de dirigirse a ti, un tono más cuidadoso, incluso una especie de prudencia donde antes había arrogancia. Puede que esa persona intente suavizar lo ocurrido con comentarios más amables, o que busque una normalidad forzada que delate su incomodidad interna, pero no necesitas humillar ni recordar lo sucedido, basta con mantener tu postura, cumplir con lo tuyo, y dejar que el contraste hable por sí solo. Esa coherencia constante es la que termina cerrando bocas, no desde el ruido, sino desde la autoridad natural que has consolidado con paciencia y determinación a lo largo del tiempo. Hay algo más concreto que se activa como consecuencia directa de este proceso, y tiene que ver con una oportunidad que empieza a perfilarse, en el mismo entorno donde ocurrió el reto. La carta del camino que se abre aparece con una nitidez especial, y cuando esta carta se deja ver, indica que se te ofrece un espacio de mayor responsabilidad o reconocimiento. Puede ser una propuesta más formal, una tarea de mayor peso, una invitación a participar en algo relevante, o simplemente una confianza renovada que te coloca en un lugar más visible. Esa oportunidad no llega por azar, llega porque alguien ha observado tu capacidad para sostener situaciones complejas sin perder equilibrio, demostrando una madurez que pocos poseen realmente. Quiero que tengas presente un consejo muy específico, porque ahora que el terreno se inclina a tu favor, es fácil caer en la tentación de demostrar de más, como si necesitaras reafirmar lo que ya quedó claro. No hace falta exagerar, no hace falta endurecer el carácter, no hace falta marcar territorio con gestos innecesarios, porque tu fuerza ya ha sido percibida, y cuando sientas el impulso de recalcar lo que ocurrió, recuerda que la mayor confirmación es tu estabilidad actual, esa que no necesita explicaciones adicionales. Actuar con naturalidad, sin rencor ni exceso de frialdad, será la clave para que esta nueva posición se consolide sin fisuras, ganando respeto y evitando resentimientos innecesarios en el proceso.
La carta del sol tras la prueba ilumina el desenlace con una claridad cálida, y cuando esta carta se manifiesta después de un conflicto, señala que la lección ha sido integrada y que el crecimiento es real. Has demostrado algo importante, no solo a los demás, también a ti, porque comprobaste que no necesitas reaccionar desde la impulsividad para defender tu lugar, y esa seguridad interior es la que te permitirá afrontar futuros retos, con una serenidad aún mayor, sin sentir que cada provocación exige una batalla. Lo que has vivido no fue un obstáculo aislado, fue una confirmación de tu madurez y de la autoridad, que ya habías construido con esfuerzo y coherencia en cada paso dado. En el plano más íntimo, este cierre también trae un ajuste en la forma en que te percibes, porque quizá llevabas tiempo dudando de tu impacto real, preguntándote si tu silencio era interpretado como debilidad. Ahora comprendes que hay una diferencia enorme entre callar por miedo y callar por estrategia, y elegiste lo segundo con plena conciencia, y esa comprensión fortalece tu autoestima de una manera más sólida que cualquier halago externo, porque nace de una experiencia superada con integridad. Y cuando te mires en el espejo después de todo esto, no verás a alguien que evitó el conflicto, verás a alguien que supo manejarlo con inteligencia. Quien te retó también atraviesa su propio proceso, aunque no lo verbalice, porque empieza a percibir que su intento de imponerse no solo no funcionó, sino que debilitó su posición. Puede que intente recomponer su imagen, que busque mostrar una versión más prudente, o que evite situaciones donde antes se mostraba desafiante contigo, tratando de evitar nuevos conflictos. No necesitas vigilar cada paso, basta con mantener la coherencia que ya te ha dado resultados, porque la dinámica se ha invertido sin que tuvieras que forzarla. Esa es la verdadera victoria, no el enfrentamiento directo, sino el reajuste silencioso que coloca cada pieza en su sitio, estableciendo un nuevo orden basado en el respeto mutuo. Quiero dejarte con una afirmación clara y firme, porque después de todo lo vivido, es importante que la integres como parte de tu identidad actual, y no como un episodio aislado. No estás aquí para soportar faltas de respeto disfrazadas de bromas, ni para competir por atención en espacios donde tu trayectoria ya habla por ti, y tu integridad está demostrada. Estás en una etapa donde la experiencia pesa más que la impulsividad, donde la dignidad se sostiene sin alzar la voz, donde el reconocimiento llega como consecuencia natural de la constancia. Y a partir de ahora, cada vez que alguien intente medir tu fuerza, recordará que ya hubo un intento que terminó reforzando tu lugar en vez de debilitarlo. Este cierre no es solo el final de un reto puntual, es el inicio de una etapa en la que eliges con mayor precisión, donde inviertes tu energía, a quien permites entrar en tu espacio, y que batallas realmente merecen tu atención. Has callado boca sin necesidad de gritar, has cobrado respeto sin humillar, has demostrado que la firmeza tranquila tiene más impacto que cualquier reacción impulsiva, así que quédate con esa sensación de equilibrio recuperado, de autoridad reafirmada, de confianza consolidada, porque es el suelo desde el que caminarás a partir de ahora. Gracias por compartir este momento conmigo. Suscríbete si esta lectura ha resonado contigo, y nos vemos en tu próxima lectura, donde seguiremos explorando juntos nuevos caminos y aprendizajes.